Hermano, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Quisiera comenzar diciendo algo que a todos nos afecta. Y es que a nadie le gusta ser corregido. A nadie le gusta. Y es algo que todos detestamos, cuando alguien nos dice, lo hiciste mal, o así no se hace. Y usted toda la vida lo ha hecho así. Cuando viene una persona y le dice, eso no se hace así, y usted está dispuesto a responderle y decir, ¿por qué? Independiente sea la edad que tengamos, es algo molesto. Generalmente los niños son corregidos, porque obviamente no conocen acerca de las reglas sociales, porque también somos seres civilizados. Y dentro de esas cosas está portarse bien en ciertos lugares. Pero los niños no tienen conocimiento de eso. Entonces hay que enseñar. Y poco a poco vamos creciendo. Pero llega un momento en que creemos que ya no necesitamos ser corregidos. Pero Dios nos va a corregir hasta que partamos de esta vida. ¿Usted ha conocido personas que son excelentes en lo que hacen? Que realmente tienen una capacidad, tienen una inteligencia, una forma de hablar. Y créanme que eso no fue por obra de que nacieron así. Esas personas tuvieron que haber aprendido, corregido, avanzado. Nuestra forma de hablar se va corrigiendo. Porque por ejemplo, yo no hablaba como hablo ahora antes de entrar a la universidad. Veo algunas cosas que escribía antes y me doy vergüenza ajena. Horrible como escribía. ¿Y por qué? Porque hubieron profesores que me corrigieron. Hubieron varias veces donde fue en público, frente a otros compañeros. Y nunca más se me olvidó y nunca más lo volví a cometer. Porque a uno le queda grabado. Y quizás por eso uno reprobó un ramo. Así que nunca se me olvidó eso. Recuerdo que un día un profesor me miró y me dijo, deme un ejemplo de este caso. Y yo, obviamente, para poder inventar, dije, un padre de familia, no sé, un padre de familia. Y me dijo, ¿cómo? ¿Sabe o no sabe? Yo dije, no sé, por una muletilla. Me dijo, ¿sabe o no sabe? Yo le dije, sí sé. Entonces, ¿por qué me dice no sé? ¿Sabe que me agarró, estuvo toda la clase y nunca más he vuelto a decir no sé? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que uno realmente no debe decir y que nos corrijan es algo molesto, obviamente, en el momento, y también depende de quién nos dice eso. Cuando éramos más pequeños, nuestros padres nos corregían. Y usted generalmente, y yo también, no teníamos una buena actitud con ellos. Respondíamos mal. Yo, por ejemplo, a mi mamá le decía un insulto que era mamá mala. Que era lo peor que yo podía decir, que era una mamá mala. Lo más ofensivo. ¿Y usted, hermano, tiene hermanos de sangre? ¿Se crió con? ¿Qué pasaba cuando alguno de sus hermanos lo corregía? Así no se hace, o lo que sí está mal. Nos defendíamos a muerte. Antes de darle la razón a ese hermano. Sobre todo si era un hermano menor, porque obviamente los hermanos menores saben menos que uno. Y no tienen autoridad para hablar. Nos defendíamos aún sabiendo que estábamos equivocados. ¿Le ha pasado? Que usted sabe que está equivocado, pero sigue, porque usted tiene un orgullo de no querer reconocer. Y lo importante es no dejar ganar a la otra persona. Y esto se va escalando a todo tipo de relaciones y de comunicaciones. Se da también en el matrimonio, se da en las amistades, se da en la iglesia. Yo no voy a dar mi brazo a torcer, aun cuando el Señor mismo me lo esté diciendo. Y eso pasa.
Y en la Biblia Dios nos muestra dos actitudes que podemos tomar cuando somos corregidos. Y lo vamos a leer en Proverbios 9, 7 al 9. Proverbios capítulo 9. Proverbios 9, 7 al 9. Esta palabra se llama ser corregidos. Si usted le quiere poner ahí un título, y me lo digo a mí mismo para ponerlo más rato en el video. Siempre pido que ojalá lo digan para yo ponerlo en el video. ¿Puede poner la nueva traducción viviente, por favor? Proverbios 9, 7 al 9 dice: el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Claramente, aquí la persona que está escribiendo Proverbios, que es Salomón, dice, hay dos tipos de personas: el necio y el sabio. ¿A quién debemos corregir? Ojalá a los sabios. Pero usted y yo no sabemos quién es sabio y quién es necio, a no ser que veamos la reacción de esa persona. Y ahí usted se va a enterar qué tipo de persona es. ¿Le ha pasado que usted quiere decirle a alguna persona, pero no se la quiere decir porque sabe qué reacción va a tener? Y ahí la Biblia dice que mejor no meternos en problemas, a no ser que usted esté dispuesto a aceptar las consecuencias. Y usted diga, y se lo dije. Recibí todo lo de vuelta, pero no importa. La pregunta es, leyendo estos versículos, ¿de cuál somos? O mejor dicho, ¿de cuál queremos ser? ¿Sabios? Leamos el versículo 7, dice que las personas que se burlan, ¿existen personas que se burlan? En todos lados hay personas que se burlan. En el trabajo hay personas que se burlan, que le dicen sí, sí, y por dentro están. Como una persona me decía sí, 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 y yo sabía que era... No importa. No importa que se estuviera burlando. Dice que los que reprenden o corrigen a una persona que es burlona, recibirán un insulto. Y el que corrige al perverso saldrá herido. Es importante también, hermano, la forma en que uno corrige. Hacerlo, mira lo que hiciste, te equivocaste, o mira, o jajaja. Esas no son formas de corregir a una persona, es peor. La manera en que nos llaman la atención sí hace la diferencia. Si a usted lo llaman a un lado y le dice, ¿sabe qué? Yo recuerdo que yo era un pollito adolescente y vine por primera vez a los jóvenes acá porque, bueno, yo asistía a la iglesia de mi abuelo hasta como los 13 años. Y yo me denominaba a mí mismo cisternino, de corazón. Y para mí la iglesia de la granja era una iglesia contrincante de la de ella. Siendo que aquí estaban mis papás y mis hermanos. Es que yo allá hacía devocionales y tocaba la guitarra. Entonces era todo un prócer de la patria allá. Resulta que cuando llegué acá, yo era el hermano del Billy, ni siquiera sabían mi nombre. Así que tú, hermano del Billy, ¿puedes hacer esto? Y lo que más me afectó, nada, fue que una vez llegamos y todos aplaudieron. Llegó el Billy y todos aplaudieron, en los jóvenes. Y nadie me aplaudió a mí porque llegué yo. Obviamente yo no era nadie. Y resulta que en una ocasión, la persona que estaba liderando me pidió orar por unas 3 o 4 personas, no me acuerdo cuántas, pero eran varias. Y yo oré y se me olvidó una, la última. ¿Y sabe lo que hizo esta persona? Yo dije, en nombre de Jesús, amén. Y dice, Dan, te faltó una oración, así que yo voy a orar por esa oración. Y se puso a orar. Y yo, ¿cómo creen que quedé? Mal.
obviamente que me sentí mal. ¿Y usted cree que eso pasa en las iglesias donde la gente se olvida de las cosas que...? Sí, po. Y en los jóvenes pasa, y en las iglesias pasa, porque uno tiene una mente frágil. Por eso traigo un cuadernito y anoto todo, porque a uno se le olvida. Cuando piden la oración por un tío de un amigo que se llama no sé cuánto, obviamente uno se le olvida. Pero ¿qué hubiese sido lo ideal? Que quizás después hubiese estado que se te olvidó orar por esta persona. Obviamente que después cuando me pedían orar, yo decía que no quería orar, porque obviamente no es algo grato que uno lo corrijan en público y de esa forma. Por lo tanto, la manera en que uno lo corrigen sí hace la diferencia. Cuando se hace bien, nos ayuda a entender el propósito principal, que es crecer. Porque ¿cuál es el objetivo de que nos corrijan? Que crezcamos, ser mejor. Si bien hay personas que nos rodean y que nos corrigen ciertos errores, porque generalmente son nuestros cercanos, que realmente nos dicen, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, dijiste esto. En mi caso es mi esposa, ella siempre me dice en lo que me equivoco. Por eso oro al Señor para que me ayude cada vez que predico. Y si no, también mis padres, que también es un filtro bastante grande. Y en definitiva, sea que sea la persona o no, ¿sabe quién lo está corrigiendo a usted? Es Dios. Porque Dios usa a todas las personas. Por lo tanto, no importa si es la persona que más mal me cae, me dijo algo, yo debo tomarme un minuto y decir, ¿será que es verdad? ¿Será que tiene una pizca de razón? Esa persona que no tiene razón. ¿Será que tiene razón? ¿Será que Dios me está diciendo algo por medio de esa persona? Por lo tanto, todo hijo de Dios, si es hijo de Dios, va a ser corregido porque Dios es su Padre. Y sea que el Señor nos corrija, lo va a hacer directamente o indirectamente. Y en este sentido debemos aceptar la corrección que Dios nos da. Y le voy a dar 3 razones para aceptar la corrección de nuestro Dios. Lo primero es tener una buena disposición para poder aceptar la corrección de Dios. Porque la Biblia nos dice que Dios nos va a corregir. Por lo tanto, debo esperar que Dios me corrija de alguna u otra manera. No va a aparecer un cinturón celestial gigante así y nos va a agarrar. El Señor utiliza muchas circunstancias o situaciones en las que nos toca vivir, como también personas difíciles que pasan por nuestra vida o se quedan y no pasan nunca. Y el Señor saca a esta persona y no se va nunca. Y es porque el Señor nos quiere enseñar algo. Veamos el Salmo 141, 5. Aquí es un salmo de David. Dice David, deja que los justos me golpeen. Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Pero oro constantemente en contra de los perversos y de lo que hacen. David mira la corrección de una persona recta como una gentileza, como algo bueno. Como un perfume, dice la otra versión, o como remedio calmante, como en esta versión, sobre nuestro cuerpo. ¿Es bueno que las personas que nos rodean y que nosotros consideramos rectas nos corrijan? Sí. Por eso debemos tener cuidado de no decirle, ya no me digas nunca más esto, que me siento mal. Debemos aceptarlo y también dar las gracias. Y David, ahí en el versículo 2, vamos a retroceder algunos versículos en este capítulo. Salmo 141, versículo 2. Dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. ¿Usted levanta sus manos cuando adora? Cuando alaba al Señor. Y es un acto bíblico. No es algo de, el hermano se quiere espiritual. No, es algo que estamos... ¿Y qué es lo que significa esto? Alzar las manos de Dios simboliza que todo nuestro cuerpo
se dispone a lo que Dios va a hacer con nosotros. Que se haga lo que el Señor quiera. Por eso se dice siempre que levantar las manos es una señal de rendición. Porque nos rendimos a lo que Dios quiere hacer. Y ahí dice que es como una ofrenda vespertina. Es una ofrenda a Dios agradable. El versículo 3, que es de estar dispuesto a lo que Él quiere, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Nosotros, cuando hablamos, es cuando más estamos propensos a equivocarnos y de decir cosas que no edifican o que ofendan a alguien. Porque cuando empezamos a hablar, hablamos cosas que a veces no edifican. O se nos salen cosas que no teníamos por qué decir. Y la gente se entera de cosas que no tiene por qué saber. Y después recibimos críticas por todos lados y no sabemos por qué. Porque simplemente se nos fue, como se dice antiguamente, el cassette. Se nos pasó. Somos un sándwich cierto de palta. Nos apretan un poco y soltamos el tiro de información. Pero es mejor muchas veces guardar silencio y mejor no decir cosas que no corresponden. Por eso cada vez que me toca hablar en público, o sea, a los jóvenes, como por ejemplo ahora, hablándole a los jóvenes, solamente la pastora joven, le pido al Señor que me ayude a no decir cosas que puedan afectar a alguien, porque uno inconscientemente lo puede decir. El versículo 4 dice David: no permitas que me deslice hacia el mal, ni que me involucre en actos perversos, ni me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Debemos vigilar nuestro corazón. ¿Hacia dónde se está inclinando nuestro corazón? ¿Qué le llama la atención mi corazón y lo estoy dejando pasar? Y usted y yo sabemos qué es lo que es. Sabemos que el pecado entra suavemente, no nos damos cuenta. Y si usted comienza a buscar en su vida las cosas que traen cosas como el pecado o lo incitan a hacer cosas que a Dios no le agrada, se va a encontrar con cosas muy sutiles, como una serie de televisión. Es que es muy interesante y estoy metido y si no la veo, pero dentro de eso, ¿qué es lo que meten? El pecado. Si hiciéramos un análisis o un ejercicio de todas las películas que incluso son para menores de 14 años, muchas de ellas no pasarían la prueba de la santidad. Y tampoco podemos dejar al mundo que nos diga qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Qué debe decir de las redes sociales? Usted puede estar viendo una predicación y en el segundo usted desliza y aparece el pecado. De una forma inmediata. Ni siquiera usted lo tiene que buscar. Se lo ofrecen, ahí está. Usted si quiere desliza o no sé. Hay algunas herramientas para evitar ciertas cosas, pero finalmente igual todo nos lleva a caer en algo que al Señor le agrada y eso tiene que ver con el corazón. Y cada uno de nosotros lo sabe. Si no ponemos límites a esas cosas que nos alejan del Señor, usted sabe lo que va a pasar. Va a venir su papá y lo va a corregir. En este caso, nuestro Dios. Va a venir Dios y nos va a corregir. Y le quiero decir, hermano, que no es muy agradable. Y es mejor antes a ser avergonzados en público. Porque, si bien dice la Biblia que Dios no avergüenza a los que confían en Él, puede ser que usted se aleje tanto de Dios que ya no confía en Dios. Por lo tanto, esa promesa ya no se cumple y Dios lo va a dejar caer en el pecado. ¿Y qué va a suceder? Ahí va a quedar. Y ahí avanzando, en el versículo 8 de este Salmo 141, busco tu ayuda, oh Señor soberano.
Tú eres mi refugio, no dejes que me maten. El mismo David sabe que debemos poner nuestra mirada en el Señor. Ante toda situación que dice la Biblia, poner nuestra mirada en nuestro Salvador. Busco la ayuda del Señor. Y eso está graficado en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Así lo podemos buscar ahí. Hebreos 12:2. En Él debemos poner nuestra mirada. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Debemos poner nuestra mirada en el Señor. En tiempo de prueba, en tiempo en que Él nos está corrigiendo, debemos disponernos al Señor. Por lo tanto, debemos tener una buena disposición. Ese es el primer consejo para aceptar la corrección del Señor. Lo segundo, hermanos, es recordar que Dios nos ama. Y con eso ya estamos bien, porque si una persona nos va a corregir y nos ama, es porque es lo mejor. Va a ser difícil, sí, pero esa persona quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios permite que pasemos por el fuego de la corrección, pero lo hace por amor. De ninguna manera vamos a ser perfeccionados si estamos cómodos, si sale todo bien, estamos en una cama o en una hamaca ahí en el Caribe. Sería genial. Pero debemos pasar dificultades para que nuestra fe, para que nuestro carácter se afirme. Antes de yo estudiar la carrera de Derecho, yo trabajé como reponedor de supermercado y eso pulió mucho mi carácter, porque me tuve que enfrentar a gente muy desagradable en cada supermercado que tenía aquí, donde habían personas que me miraban en menos. Una persona muy bajita me miró en menos, me miró de arriba abajo y dijo, ¿a este mandaron? Y digo, sí. Dijo, ya. Y me dio media vuelta y se fue. Era un jefe de un local. Ni siquiera era Jumbo, era Santa Isabel y no sé qué se creía. Si hubiese sido de Jumbo, sí, pero era de Santa Isabel nomás. Y yo tuve que enfrentarme, ahí mi tío Calvarino sabe porque él me llevó a ese trabajo. Y era bastante desagradable tratar con una persona que maneja una grúa y usted le pida que por favor le baje un palo y esa persona literalmente no le presta atención. Sigue haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Agarrar todo el carácter y decirle, lo necesito ahora, si no llamo a tu jefe. Inmediatamente lo bajó. No sé cómo lo hice. Y así uno va en cada lugar donde se encuentra, encontrándose con personas muy diferentes. ¿Qué decir los jefes que nos pueden tocar? A mí cada vez que me ha tocado enfrentar jefes o personas muy desagradables, a mí me lo dicen antes, cuidado que esta persona es... Y resulta que no era para tanto. En mi práctica profesional en Lo Espejo me tocó como tutor el peor de todos, podríamos decir, y resultó ser una persona bastante buena, no voy a decir agradable porque no era agradable, me gritaba y hacía muchas cosas que yo de verdad me gustaría haberme ido el mismo día que llegué, pero uno tiene que aguantar. Y sabe que todos me decían que yo fui el único, cuando yo me fui, y todos quedaron así impresionados, que me abrazó. Él vino y me abrazó, y todos quedaron así. ¿Tiene corazón este? Porque yo confiaba en el Señor, no en las personas. Por lo tanto, Dios deja que pasemos por el fuego de la dificultad para también mejorar. Apocalipsis 3:19, vemos cómo Jesús le habla a una de sus iglesias. Dice Jesús a esta iglesia, dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Está más claro que el agua. ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta a esta palabra?
dejar nuestra indiferencia. Porque Dios nos va a corregir. Y muchas veces hay cosas que suceden para que nosotros crezcamos. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 7, hay una palabra maravillosa. Apocalipsis 3:7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Jesús tiene la llave maestra de las oportunidades. Uno se imagina una puerta, pero son oportunidades. Y usted lo que debe pedirle a Dios, Dios, dame una oportunidad y que sea clara para yo cruzar por esa oportunidad y obtener tu bendición. Solo Él la tiene. Jesús tiene la llave. No la tengo yo, no la tiene el pastor ni la pastora. Si no, yo se la sacaría. No la tiene ningún ser humano. La tiene Dios. Por eso, hermanos, si usted no está seguro de la situación en que se encuentra, ya sea en su trabajo o en una relación con una persona, pídale a Dios que cierre esa puerta si no es de bendición. Señor, por favor, cierra esta puerta si no es de bendición. O que sí la abra cuando sí sea de bendición. En mi caso personal puedo decir que Dios ha cerrado muchas puertas relacionadas a mi trabajo desde que me titulé como abogado. Ha sido muy difícil, porque a mí me gustaría tener un trabajo formal, como todos los demás abogados y compañeros que tengo que están felices, aparentemente, por lo menos en lo que se ve, pero yo no tengo un trabajo formal. Quizás preferiría tener un despacho de abogado, hacer algo así como lo que todos esperan hacer. Vivir en los tribunales tomando café, y no fumar, obviamente, pero tomar café, leer el diario, pero no es así. Y yo podría decir que llevo 5 años en esto y puedo decir que Dios se ha encargado de sustentarme. No me ha faltado. Y el Señor me ha dado el trabajo en los tiempos necesarios. Cuando se me acaban las causas, cuando se acaban las cosas que tengo que hacer, yo veo un vacío hacia el futuro, no hay nada. No hay trabajo ni dinero. Eso es lo que yo veo. Pero cuando se va a acabar, empiezan a llamarme personas. Y urgente, y me quieren abonar al tiro, y yo veo la mano del Señor. Muchas veces yo miro al cielo, Señor, ¿qué quieres de mí, por favor? Pero el Señor es bueno. Yo le digo a los jóvenes, a los chiquillos, los días vienen, le doy gracias al Señor porque Él me dio trabajo y puedo pagarme hasta este fin de mes. No sé qué será el otro, pero así, y así va mes a mes. Pero ¿saben lo que he ganado? La bendición del Señor es la libertad horaria. Yo le sirvo al Señor y tengo libertad horaria en ese sentido. Y gracias a Él he podido dedicarme a Él los días martes, que también puedo dar un estudio bíblico, los días jueves, los viernes con los jóvenes, los fines de semana. Y doy gracias al Señor porque no me ha faltado nada a mí ni a mi esposa. Y eso le agradezco al Señor porque también mi familia está sana, tengo mi familia en paz y unida. Y porque puedo usar mi vida para el reino, que eso es lo más importante para mí. Porque si quizás mi trabajo hubiese sido lo más importante, quizás no estaría aquí, si no estaría en otro país estudiando algún magíster o algo, porque todos se van para afuera y está la facilidad, pero ese no es mi objetivo. Para otros sí, está bien, que lo hagan. Pero la mayor bendición es vivir en el reino del Señor. Y ahí avanzando en el versículo que sigue, en Apocalipsis 3:8, dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. ¿Se da cuenta de lo que dice Jesús acerca de cuando Él abre puertas? Nadie puede cerrar. E incluso lo dice una canción. ¿La ha escuchado usted todos los días?
Eso quiere decir que Dios tiene una bendición para ti que nadie te la va a quitar. Ni el diablo mismo con todos sus secuaces te la va a quitar. Puede que suframos ataques o situaciones difíciles, pero tienes que estar seguro de que Dios tiene todo bajo su control. Y la persona que confía en Dios, las bendiciones de Él van a llegar a su vida sí o sí. Así que le quiero decir, aunque le rompa algún paradigma, hermano, discúlpeme, pero es mentira que el diablo arrebata bendiciones. Porque el que la entrega es Dios. ¿Y cómo Satanás va a ser más fuerte que Dios? Y que su propósito. Y si no recibimos bendiciones, aún están en la mano de Dios. Satanás no tiene nada y Satanás no nos va a bendecir tampoco. Por lo tanto, esa bendición, esa oportunidad se la debemos pedir a Dios, que Él la tiene, mientras no la entregue. Y los versículos 10 al 12, en este mismo Apocalipsis 3, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. ¿Qué es lo que promete el Señor? A todos los que venzan serán hechos, dice ahí, columnas. Vamos a estar así como columnas. No nos podemos mover porque si no se va a derrumbar este edificio. No se trata de eso. Usted sabe ¿cuál es el templo del Señor? Nosotros, su iglesia. Entonces, ¿qué querrá decir que a los que venzan los va a hacer columnas? ¿Qué quiere decir? Que Dios les va a entregar un honor y un reconocimiento especial en medio de todos los salvos que estén en el cielo. Dios va a hacer una distinción, no van a ser todos iguales, y no puede ser tampoco que aquel que se salvó raspando, a aquel que dio su vida y se entregó al Señor, no creo que el Señor le dé la misma recompensa, porque Dios es justo. Por lo tanto, quienes venzan esta prueba de dificultades que va a suceder, lo va a poner en un lugar de privilegio, dice, como columna del templo de Dios, y dice que el nombre de Dios será grabado en ellos. Nuestro futuro está asegurado en nuestro Dios. Entonces, hermanos, lo segundo es recordar que Dios nos ama y todo lo que Él hace, lo hace para nuestro bien. Y lo tercero es que la prueba o la corrección de Dios nos hará más sabios. ¿Se acuerda al principio? Necios o sabios. ¿Y usted quiere ser sabio? Todos queremos ser sabios. Y en la Biblia se relata de muchos gobernantes, hombres malvados que no eran judíos, eran extranjeros, que querían hacer exterminar al pueblo de Israel. De alguna u otra manera, los querían acabar. Y hasta el día de hoy no se ha podido. No se ha podido acabar con el pueblo de Israel. Todas las guerras que han tenido, todas las amenazas, y hasta el día de hoy está ahí la nación de Israel. Y a todas esas personas que odian a los judíos, que tienen un odio arraigado en sus corazones, a todo ese fenómeno se le llama antisemitismo. Anti de contra, obviamente, y de semitas por los descendientes de Sem. Todos los que vienen de Sem, que son los judíos, los odian. Y en el siglo V antes de Cristo, leemos en la Biblia que habían hombres con un solo objetivo de vida, que era aniquilar a los hijos de Dios, en este caso los judíos. Y me refiero al libro en la época de Esther. Vamos a leer Esther 3, 8 al 13.
Es una historia muy bonita, muy bella. Y este es un libro bastante particular, porque aunque usted no lo crea, en ninguna parte de su libro se nombra a Dios. Búsquelo, no lo va a encontrar. Yo lo busqué y no lo encontré. ¿Cómo es posible? No puede ser cuando yo leí ese dato. Pero Dios sí está implícito en la historia. Y muchos eruditos dicen que hay que sacar ese libro porque no menciona a Dios, pero sí está Dios ahí. Dice, luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás y de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Mira este hombre Amán. Vamos a leer hasta el 13. Dice, si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos. Y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que lo depositen en la tesorería del reino. Y el rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de los judíos. O sea, tanto el papá como el hijo odiaban a los judíos. El rey dijo, tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos. Los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año. Esto es algo terrible que iba a suceder. Este gobernante extranjero tenía al pueblo de Israel subyugado. Recuerden que ellos fueron sacados de su tierra, partió Nabucodonosor y luego empezaron a pasar otros reyes, por lo tanto había pasado mucho tiempo. Y este era el imperio asirio, y en ese sentido había muchos pueblos también. Y usted dirá, ¿cómo sabe esta versión el día exacto? ¿Por qué dice el 17? Porque es algo histórico que los historiadores han determinado que son las fechas exactas. Por lo tanto, es un hecho verídico, esta historia. Un hombre judío llamado Mardoqueo. ¿Conoce usted a Mardoqueo? Es el tío de Esther. Él se enteró de todo esto e hizo lamento y oración al Señor. ¿Y qué es lo que hizo él? Se dio cuenta de que había una joven, que era su sobrina, y estaba en una posición en el reino que podría ayudar a cambiar las cosas. Esther estaba en el reino. Había sido elegida como una mujer bella para estar con el rey. Usted puede leer los detalles, son muy buenos. Finalmente estaba ahí. Vamos a leer Esther, ahí el capítulo 4, del 10 al 17. Esther 4, del 10 al 17, dice, entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther.
No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ven y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Aquí hay un diálogo. Mardoqueo le manda a decir el problema que hay y ella responde, no puedo hacerlo porque voy a morir. ¿Y qué es lo que le responde él? Un reto, una corrección. Mardoqueo dice, ven, será por ella. Yo ya le dije lo que tenía que decir, me voy. ¿Hizo eso Mardoqueo? Esta niña me tiene que entender, es porfía. Tiene que entender que Dios la puso ahí por algo. Mardoqueo le responde al miedo que tenía Esther con firmeza y le da una corrección como el padre le da a su hija. Le dijo que no fuera egoísta y que no tratara de salvarse sola. Y vemos cómo esto trajo una respuesta de Dios. Ella se dio cuenta que Dios la había puesto en ese lugar por un propósito y todos nosotros, hermanos, tenemos un propósito que Dios definió. Esther, gracias al Señor, no se enojó con su tío. Digo, ¿usted qué se mete si usted no es nadie? Yo soy la reina aquí. Usted no sabe nada de las leyes acá, así que no le dijo eso. No se enojó ni se cerró ante el reto de su tío, porque pudo hacerlo, pero decidió entender que ella no era el centro de la historia, ni el objetivo del plan, sino que era parte del plan de Dios. Cuando entendemos que somos parte del plan de Dios, ya no todo gira en torno a nosotros. Y nosotros podemos dar un paso al costado cuando sea necesario. Y si nos toca morir, el reino del cielo va a seguir. No somos indispensables en ese sentido. Y ella asumió un riesgo. ¿Qué es lo que dijo ella? Si tengo que morir, voy a morir. Esther cambió su actitud frente a esta situación crítica. Fue motivada por Dios y su tío para salvar al pueblo de Israel. Si usted lee esta historia completa de Esther y su tío Mardoqueo, verá que Dios le dio sabiduría para esperar, para hablar con el rey. No lo hizo precipitadamente. Ella también ayunó y esperó. Porque ella, si entraba a donde estaba el rey y el rey no lo admitía, ella inmediatamente le cortaba la cabeza, moría de forma inmediata. Pero vemos cómo Dios tocó el corazón de ese rey y él extendió ese cetro de oro y ella pudo hablar con él y sucedió la salvación del pueblo de Israel. Y ella pudo decirle las palabras necesarias a ese rey. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Aceptar la corrección de Dios porque nos hace más sabios. Transformó a una jovencita que lo único que quería era, en ese momento se preocupaba por ella nomás. ¿Qué es lo que hizo? Se fijó en su pueblo y le hizo una mujer sabia porque actuó sabiamente. Porque ella dijo, mi pueblo va a ser exterminado. Y este rey dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y dice, sí. Y es esto y esto, y así fue. Por lo tanto, Dios usó a esta joven para salvar al pueblo de Israel. La buena corrección es muy buena manera en la que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros por medio de la corrección. Así como también la corrección es buena para cuidarnos entre nosotros. Y aquí tenemos dos caras de la misma moneda. Y yo deseo, hermano, que el Señor nos ayude cuando por una parte nos corrijan.
que tengamos la fuerza para aguantar y decir, ¿será verdad? Ante la duda, ¿qué me estás diciendo, Señor? Aceptemos con humildad el consejo, cuesta. Y puede ser que normalmente diga, no, mentira. Y después medítelo mejor, después más tranquilo. Y por otro lado, cuando a usted le toque corregir, lo hagamos suavizando nuestras palabras con un amor genuino, dándole a entender a la persona que la amamos y que queremos lo mejor para ella. Porque eso es lo que debemos hacer, dice la Biblia, reprender con humildad, con sencillez. Ustedes que son espirituales, dice la Biblia. Les invito, hermanos, a que oremos al Señor. Bendito